Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta que envió a los filipenses. Y es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de este versículo y un poquito de lo que le rodea. Y vamos a ver hasta qué punto esto nos implica. Si es una cosa que era solo para los apóstoles o si nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos algo que ver con esto. ¿Vale? Entonces, siempre que cogemos un versículo, hoy voy a utilizar dos términos y un término me lo he inventado yo, que conste en acta. Sí, lo he inventado yo. Uno de los términos, lo aprendí hace poco, es la teología pinza. La teología pinza consiste en coger un versículo, sacarlo, darle el sentido que uno cree y ahí acabamos. No, hay más cosas, hay que ver el contexto. Y esto es lo que vamos a ver un poquito. Primero vamos a ver un poco el contexto, ¿vale? Vale. A ver si está para atrás. Ahí, mejor, así no nos mareamos. Pablo y los filipenses. La relación de Pablo con los filipenses era una relación intensa y se había cocinado a fuego, por las razones que veis aquí, a mi espalda. Yo estoy mirando ahí porque estoy estrenando un monitor que nos han puesto, ¿vale? Entonces, es muy breve, pero cuando llegan a Filipos Pablo y Silas, pues primero ahí está la conversión de Lidia, conoce al Señor, empieza a crecer una comunidad, pero apenas empieza esa comunidad, hay un problema muy grande, y es que una muchacha que tenía espíritu de adivinación iba detrás de ellos diciendo, estos son los siervos del Altísimo. Y vamos, Pablo se cansa de eso, fuera espíritu de adivinación, fuera negocio, y se armó una. Buscaros el capítulo de Hechos, el capítulo 16, y leedlo. Se armó una, pero bien gorda, muy, muy gorda. Casi que se tuvieron que llevar a Pablo y a Silas en volandas los soldados, porque si no, allí acababan. Y bueno, ¿y os acordáis lo que pasó en Filipo? Pues el carcelero de Filipos, lo que sucedió en la cárcel. Y luego tenemos que al final son liberados y se van. Vale. Todo esto creó una comunidad cristiana en la ciudad de Filipos, era una colonia romana. Esto, para que lo quiera saber, es decir, los que eran allí eran ciudadanos romanos, los que estaban allí, los que nacían allí. Esto ya crea un inicio muy intenso entre Pablo y los filipenses. Y vamos a leer no todo el capítulo 1 de la carta a los filipenses, pero una buena parte. Pero al final de esa carta hay, Dios, con esto, a ver, te digo yo. Ahí está. Fijaros, al final de la carta. Los que tengáis las Biblias a mano, que imagino que sois la mayoría, acompañadme, aunque lo tenéis ahí, al capítulo 4 de Filipenses, versículos 14 al 16. Y les dice Pablo a los filipenses, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. A través de un hermano, Epafrodito, él estaba en la cárcel. Esta carta está escrita desde la cárcel. Le envían un donativo para que él pueda subsistir, para que pueda seguir haciendo cosas. Y está tremendamente agradecido. Esta carta a los filipenses es una carta con mucho agradecimiento. Y tiene muchos temas, pero cuando uno empieza a mirar aquí, te das cuenta de que Pablo, con la comunidad cristiana en Filipos, con los filipenses, tiene un poco como un vínculo, una intimidad que le permite poder volcar en ellos lo que él siente, lo que pasa y lo que piensa. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar a leer el texto que vamos a trabajar un poquito hoy alrededor de este versículo que hemos puesto al principio. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 12 al 14. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor,
por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Vale, ya veréis aquí en la diapositiva que he puesto que hay dos frases subrayadas. Todo lo que está diciendo Pablo parece ser que lo que más valor le da, lo que más le importa de esta situación es que todo lo que le estaba sufriendo y pasando ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. No lo está pasando precisamente bien. Sabemos que cuando Pablo estaba preso, hubo prisiones de, ¿cómo se dice? Arresto domiciliario y hubo prisiones de cadenas. Tuvo de todo tipo. ¿Vale? El hecho de estar preso le ha permitido a la Guardia Pretoriana, a los que le guardan, saber que está preso por Cristo. Y eso es lo que él destaca de una situación tan delicada como la que tiene. El progreso del Evangelio. Y lo que he subrayado después es una cosa que se antoja un poco paradójica, cuando dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. ¿Cómo es posible que el hecho de que Pablo esté preso por el Evangelio dé mayor confianza a los hermanos? En una situación normal y corriente, esto es lo que se llama aprendizaje vicario. Cuando yo tengo un hermano mayor que mete la pata y mis padres le castigan, entonces yo aprendo lo que él ha aprendido sin pasar por el castigo. Mira, mejor que no haga esto porque si no, luego me va a caer a mí. Eso es un aprendizaje vicario. ¿Y por qué razón los hermanos de muchas comunidades, de muchas iglesias, habían cogido fuerza y confianza al ver que Pablo estaba preso por el Evangelio? ¿No es un poco extraño? Uno no trataría de evitar esto, meterse en semejante fregado. Y lo que dice ahí, tienen mucho más valor para hablar de la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que viendo lo que le estaba pasando a Pablo, todo lo que estaba padeciendo y sufriendo, tuvieran más valor para hacer lo que a él le había llevado a la cárcel y a muchas otras cosas? Algunas quizás las veremos. Bueno, continuamos, siguientes versículos. Los versículos 15 al 18 de este capítulo 1 de Filipenses. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pues había situaciones, había algunas personas que con una mala intención, con una intención poco honesta, predicaban más el Evangelio. Pensaban que con eso, de alguna manera, Pablo iba a recibir un impacto negativo. Había otros muchos que lo hacían sinceramente, que hablaban del Evangelio, de la buena noticia, que Cristo murió por cada uno de nosotros y es el Mesías prometido y es el Salvador. Y Pablo dice que de una forma o de la otra, sea como fuere, Cristo es proclamado. Eso es lo que le importa a Pablo. Lo demás parece que le da igual. Parece no, le da igual. De modo que estas personas, las que hubiera que hicieran esta predicación del Evangelio con una intención torcida, a Pablo eso no le afecta. Porque lo que le pase a él parece ser que no tiene gran importancia. Lo que a Pablo le importa es qué pasa con el Evangelio. ¿Qué pasa con el nombre de Cristo? ¿Es proclamado? Pues en esto yo me alegro. Bien. Ya llegamos aquí a nuestra parada y fonda. Vamos a leer los 3 versículos del versículo 19 al 21, que dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Hay dos cosas que, así, a una primera vista, cuando leemos esta parte, se nos puede antojar un poco contradictorio. Por un lado, él está hablando de que está seguro de su liberación. Pero fijaros lo que pasa después. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Parece ser que está convencido de que va a ser liberado. Luego parece ser que dice que, bueno, puede que viva o puede que muera. ¿En qué quedamos? Y es que la clave está aquí, en el siguiente versículo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pase lo que pase con Pablo, sea que pasado el juicio sea liberado, o sea que lo ejecuten, él va a ser liberado. Eso es libertad para él. Porque para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Bien. Sea por vida o por muerte. Vale. Para mí, el vivir es Cristo. A pesar de todas las situaciones que Pablo estuvo pasando. En 2 de Corintios, hay varios textos, pero yo estaba leyendo uno, he decidido no leerlo, pero hace un relato de las cosas que pasó. Lo apalearon 3 veces. Apalearlo significa 40 golpes menos 1, es decir, es un castigo oficial. Lo apedrearon, naufragó 3 veces. Pasó una noche y un día en el agua, en el mar. Pasó peligros por parte de los gentiles, por parte de sus hermanos judíos. Pasó peligros en los caminos, pasó hambre, pasó desnudez, pasó frío. O sea, pasó de todo, pero de todo. Pablo a los Filipenses. Bueno, pues vamos a ver que esto tiene 2 significados. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué puede significar para mí el vivir es Cristo? Básicamente lo podemos entender de 2 formas. ¿Vale? Yo lo he entendido así. Si alguien lo entiende de otra forma, luego me lo puede añadir a la lista. ¿Qué es vivir para Cristo? Para mí vivir es Cristo. Hay gente que dice, para mí vivir es comer. Yo vivo para comer. Es esto, vivir para algo. Que mi vida está dedicada a lo que sea, a la lucha por la justicia social, a la lucha por la protección de la naturaleza. Vivir, mi vida está dedicada a medrar en la sociedad o a conseguir X objetivo. Mi vida está volcada y dedicada a esto. Y otra cosa es, otra acepción que podemos entender es, ¿qué es lo que a mí me da vida? Mi familia me da vida. Yo cuando estoy con mi familia, o cuando estoy con mis amigos me dan vida. O mi trabajo me apasiona. Y yo cuando estoy ahí, bueno, es lo que me da vida. Tendríamos estas 2 acepciones. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida y cuál es el motor de mi vida? Que si lo pensamos bien, pueden solaparse fácilmente. Vale. Vivir con sus 2 significados. Vamos a ver el apóstol Pablo lo que nos dice. En Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos está diciendo que él vive por Cristo, para él, porque para mí el vivir es Cristo. Y en Romanos 14 dice lo siguiente, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ya está hablando de más gente. Y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos, hermanos? ¿Cómo? Vale, esas energías. Somos del Señor. Da igual si vivimos o si morimos. Somos del Señor. Y en esas 2 pequeñas citas del apóstol Pablo podemos ver cómo para él vivir es Cristo.
Cristo es el motivo de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todas las decisiones de su vida, grandes y pequeñas. Y Cristo es el que le da la vida. Y sea que muera o sea que viva, es del Señor. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Eso es una distinción que nada en este mundo nos puede dar. Ni nuestro trabajo, ni nuestras relaciones, ni nuestro historial, ni nuestro carácter, nada nos puede distinguir más que esto, que soy del Señor, sea que viva o sea que muera. Y el morir es ganancia. Hemos tenido conversaciones a lo largo de este último año y pico, con esto de la pandemia, al respecto de cómo los cristianos afrontamos la muerte y el temor. Y una cosa que ha servido esta situación sanitaria de pandemia es para darnos cuenta, a algunos nos ha costado más, a otros menos, darnos cuenta de que tenemos un alto concepto de nuestra fe que luego cuando vienen mal dadas quizá no sea tan fuerte y tan sólida como a veces nos damos cuenta. Y estas situaciones son una ayuda para darse cuenta de que uno tiene que reforzar algo, uno tiene que volver a acercarse al Padre para recordar ciertas cosas. Pablo no temía morir, en absoluto, no lo temía. De hecho, si leemos un poquito más hacia adelante, en Filipenses, en el capítulo 1, hemos leído hasta el 21 nada más. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Me encanta Pablo. Leerlo a veces se me hace complicado, pero Pablo tiene un amor por sus hermanos, un amor que le dio Dios. Porque Pablo quiere estar con el Señor. Pablo quiere morir cuando Dios diga. Porque quiere estar con su Señor, quiere estar con Él. Sin embargo, al mismo tiempo, hay necesidades aquí que dicen, no sé qué hacer. Estoy en esta disyuntiva. Yo quiero ir con mi Señor, con el Señor Jesús, con mi Salvador. Quiero estar ya con Él. Pero aquí hay tanto que hacer, hay tanta necesidad. Y esa disyuntiva, la pregunta es, yo la tengo. ¿Qué pasa? ¿Realmente creemos que el morir es ganancia? Aquí vamos a hablar entonces de esto que en el título hemos puesto de vida, muerte y ausencias. Ausencias. Vale. En 2 Corintios, capítulo 5, 6 al 9, dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos ¿qué? Serle agradables. Estamos ahora, yo y todos los que estáis aquí, todos mis hermanos y hermanas, estamos ausentes del Señor. En el sentido de que no estamos con Él. El Señor Jesús nos dijo que está preparando morada para nosotros. Cuando Él venga o cuando nos lleve con Él. Estamos ausentes del Señor en este sentido, estamos presentes en este cuerpo. Todos los hermanos y hermanas que nos han precedido están ausentes de nosotros. Los que han pasado a la presencia del Señor tenemos sus ausencias. Ya no están aquí, pero están presentes con el Señor. ¿Qué mejor regalo, qué mejor lugar que la morada que Jesús ha preparado para nosotros? Si uno se para a reflexionar en esto, entiende que Pablo diga, ¿cuántas ganas tengo de estar con el Señor? Y no es un pensamiento suicida. Dice, no, voy a cruzar la autovía sin mirar a ver si surge la opción. No es eso. Pero ahora estamos aquí presentes, ausentes del Señor. Estaremos ausentes de aquí cuando Él nos llame en su presencia. Entonces uno entiende que diga, el vivir me es ganancia. ¿Os acordáis de este versículo, este texto tan conocido? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es decir,
El temor a la muerte, todos tenemos un temor natural, está escrito en nuestros genes. Yo lo digo siempre, en nuestro caso lo aclaramos para que nuestros hijos no se traumaticen en exceso. A ver, yo a veces digo, me gustaría morirme. No me voy a tirar por el balcón, no tengo ganas de que pase nada. Yo quiero estar con el Señor. A mí lo que sí que me da miedo es el cómo. El Señor dispondrá el cómo. Todo el mundo tiene el sueño. Uno de los sueños más extendidos a lo largo de toda la humanidad es que uno pase la transición mientras duerme. El regalito se lo dejas al que se despierta a tu lado. Menudo susto, el de su vida. Todos nos gustaría eso, plácidamente dormir y de pronto despertar en los brazos del Señor. Bueno, veremos cómo sucede. Pero el poder de la muerte, esto aquí acaba todo, en Cristo no tiene ninguno. Esa muerte no solo física, sino la muerte eterna que nos advierte la Biblia, que nos advierte la palabra de Dios, ya no está preparada para nosotros. Está preparada una morada con el Señor. Entendemos que Pablo diga, el morir es ganancia. Anhelo estar con mi Señor Jesús en la morada que Él me ha preparado. Bueno, preguntas incómodas. La S se ha caído. Voy a hacer preguntas incómodas. ¿Vale? Y voy a hacer una advertencia. Siempre se nos dice que las personas que subimos aquí, y es un buen consejo, nos pongamos, nos incluyamos en cualquier cosa que digamos. Tiene que ser así. Estas preguntas, voy a hacer 2 preguntas. Estas preguntas yo ya me las he hecho. Me las he hecho y les he dado respuesta. Y el Señor y yo estamos hoy en una conversación interesante. Yo os la voy a lanzar a vosotros. Son 2 preguntas y lo que os pido es que las contestéis con total sinceridad, porque si no, no sirve, sería un artificio. ¿Vale? Las contestéis con total sinceridad para el Señor, entre el Señor y vosotros. Yo las he contestado entre el Señor y yo. ¿Vale? Bien. Primera pregunta incómoda. ¿Cuál es tu razón para vivir? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Por qué vives? ¿Por qué vivimos? Esto hay que responderlo y hay que ser sinceros. ¿Qué mueve nuestra vida? ¿Cuál es nuestra razón? Y os puedo poner un abanico amplísimo, porque todos tenemos muchas razones. De hecho, normalmente uno tiene varias, pero siempre hay una que es la más importante. Si de pronto sucede que se plantea un incendio en nuestra casa, un incendio muy, muy rápido, se empieza a quemar todo, salimos todos corriendo y cada uno de nosotros quizá dedique 30 segundos a coger algo. Ese algo es lo más importante. Vale, vamos a dar por sentado que vamos a coger de la mano a nuestros familiares y lo vamos a sacar, pero echando virutas, ¿vale? Acordaos una vez que creo que fue Marcos, en un podcast, correcto. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Te acuerdas? Sí, yo te la nombré. Una película donde es una familia aparentemente feliz, que está muy bien, y están en Suiza, y de pronto viene una avalancha hacia el hotel donde están. Y mira la avalancha, mira, y de pronto se empieza a acercar. Salen todos corriendo. Y el padre de familia se sale corriendo pasando de sus hijos y de su mujer. Vamos, el instinto de supervivencia va por encima de todo. Y eso crea una crisis personal de matrimonio y de familia impresionante. Y todos pensamos, igual que cuando hemos pensado en el pasado, yo no tengo miedo a la muerte, nos viene una pandemia y de pronto no nos toca la camisa al cuerpo. Vale. Pues todos tenemos claro que en un caso sí, yo cogería, a mi hijo, yo no lo puedo coger, casi me coge él a mí, pero cogeríamos a nuestros bebés, a nuestra familia y todos los... Pero en el momento en el que sucede, nadie puede poner la mano en el fuego, puede suceder cualquier cosa. Vale, ¿cuál es el sentido? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Por qué vives? ¿Por qué razón vives? Y os pido que la contestéis. Es importante para la relación de uno con Dios. Y segunda pregunta incómoda. Y aquí es donde voy a leer un texto y voy a utilizar esa expresión que me he inventado, y espero que cuando editen el vídeo pongan aquí una especie de copyright y fuegos artificiales y cosas así.
Los versículos boomerang. Los versículos boomerang. Os voy a leer el texto que me gustaría que nos parásemos un poquito ahora para hacer esta segunda pregunta incómoda. El texto está en Romanos 5 y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cada uno de estos versículos da para 3 predicaciones. Bueno, ¿por qué le llamo un versículo boomerang? Porque quizá no haya muchos, pero unos cuantos, y este es uno de ellos. Cogemos un texto, un versículo, y lo lanzamos porque estamos convencidos de que significa algo. Pero luego resulta que nos vuelve y nos dan la cocorota. Y nos hace una devolución que no esperábamos. Este texto lo utilizamos muchas veces en las tribulaciones, cuando nos suceden cosas en nuestra vida que nos dejan acongojados, preocupados, angustiados, estresados, tristes. Entonces decimos, en las tribulaciones, con el Señor, yo consigo todo esto. ¿Qué conseguimos en las tribulaciones? Producen paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Lanzamos este versículo así, con mucha alegría, sin recordar, saber o recordar que no significa eso. Eso no es lo que dice Pablo. Resulta que en el original, la palabra que emplea, disculpad mi griego, es que hace mucho tiempo que no lo hablo, sería un thlipsis, significa presión u opresión. Es la misma palabra cuando el Señor Jesús dice: en este mundo tendréis aflicción. ¿De qué está hablando Pablo en este texto? Con estas tribulaciones que producen todo esto, esta cascada de bendiciones una detrás de otra. Está hablando de las situaciones de opresión por ser discípulos de Jesús y predicar el Evangelio. Lo siento, una enfermedad no es esta tribulación. Una discusión familiar no es esta tribulación. Que yo me encuentre en un problema porque mi carácter es A o es Z no es una tribulación. Una pandemia no es una tribulación. Son otras cosas. Son afanes. La tribulación viene cuando, por el hecho de ser discípulo de Jesús, por el hecho de llevar una vida coherente con mi Señor, me meto en problemas o en problemones. El apóstol Pablo hace una lista tremenda. Estamos en una sociedad, a día de hoy, nosotros aquí en Valencia, en España, donde no va a ser fácil que tengamos problemas de índole violento por el hecho de ser cristianos, pero podremos tener, eso sí, problemas laborales, problemas de relaciones familiares, problemas de muchos tipos, si nos dedicamos a lo que se dedicaba Pablo. Para mí vivir es Cristo. Esas son las tribulaciones. Aquí entre nosotros hay alguna persona que ha sufrido en su carne, como Pablo sufrió, el hecho de ser cristiano. Nosotros quizá no, pero podemos sufrir muchas otras cosas. Y estas tribulaciones, ahora que tenemos aclarado el concepto, ¿vale? Esta opresión que sucede por el hecho de ser discípulo de Jesús es lo que provoca. Lo leo de nuevo. Aclarando lo que es tribulación, ¿vale? O sea, toda aquella situación en la que me veo envuelto por el hecho de ser discípulo de Jesús y por el hecho de predicar el Evangelio de una u otra forma. Pues nos gloriamos en estas tribulaciones sabiendo que producen paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, y podemos seguir leyendo. Pues Pablo, con toda la autoridad del mundo, nos dice esto. Él sabe lo que es una tribulación, porque él pasó muchas tribulaciones, porque para él vivir es Cristo. Y todo lo que hacía, lo hacía por el Evangelio y por su Señor. Y todo lo que padecía, y padeció mucho, padeció, ¿cómo? Lo padeció dando gloria a Dios, como algo que ofrecía a su Señor. Vale. No he hecho la pregunta incómoda. Vale.
la segunda y última pregunta incómoda. En este último año, 365 días, vamos a hacer 365 días atrás. Pregunta incómoda interna. ¿Cuántas veces te has visto en una situación problemática por el mero hecho de ser discípulo de Jesús o de predicar el Evangelio? Esa es la pregunta. Contemos. Yo ya he hecho la cuenta. ¿Cuántas veces me he visto en tribulación? Es decir, me he visto en problemas, situaciones difíciles, en angustias, en opresión, porque mis palabras o mi vida son las de un discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces han sucedido en el último año? La pandemia da igual, ¿eh? Porque uno es discípulo de Jesús con y sin pandemia, con riqueza, con pobreza, en medio de la guerra, en medio de la paz. Uno siempre es cristiano y discípulo, independientemente de las circunstancias. ¿Cuántas veces me ha sucedido esto en el último año? Muchos sabéis, bueno, muchos, no sé ya ahora cuántos, que ya por el 2007 yo entré a trabajar en una gravera. Una gravera que, si le quiero dar un nombre así más, es una mina a cielo abierto. Suena así como muy bien, ¿no? Vale, pues estuve ahí 4 años. Durante 2 años yo estaba en lo que llamaban la torre de control. También lo llamaban el cielo, porque no tenías que trabajar. Eran chorrocientos mil botones. Yo iba vestido de amarillo, Pablo en su trabajo va de blanco, iba de amarillo, parecía un canario. Entonces, yo iba a la torre y yo me pasaba 8 horas seguidas controlando botones con emisora y llegaba Paco. Era un hombre de Cuenca, más bruto que un arao. Y le tengo un cariño a ese hombre, era un amor de persona y más bruto que un arao. Lo veía por ahí entre los molinos que trituraban las piedras con un martillo o con una maza de 5 kilos. Yo le decía, Paco, a veces las máquinas funcionan porque te ven venir. Les pegaba cuatro trastazos con la maza de 5 kilos y las ponía en marcha. Era un amor. Y venía a veces a beber agua, a decirme algún problema que había visto, cubierto de polvo, cubierto de barro hasta arriba. Y de vez en cuando me decía, muy limpio vas, tú no trabajas mucho, ¿eh? Yo, a los 2 años me hice delegado sindical y me intentaron hacer la vida imposible y me pusieron entonces y entonces ya me cubría. Y yo volví a casa los 2 primeros años amarillo al principio y amarillo al final, cuando ya regresaba, estaba limpio, está planchado. Pero cuando me pusieron a hacer cualquier faena, entonces ya volvía pues blanco o marrón, dependiendo de la cantidad de polvo y de barro. Y entonces yo ya me presentaba ante Paco y decía, Paco, me he ganado el sueldo, me miraba así, te has ganado el sueldo. Bien. Le tengo un cariño, ya le perdí la pista, pero era una persona encantadora. Bueno, ¿cómo de manchados estamos por la vida del Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Cómo de... hay un texto donde Pablo dice, llevo en mi cuerpo las señales del Evangelio, las marcas del Evangelio. A él lo azotaron, lo apedrearon, lo hicieron de todo. Bueno, vale, nosotros quizás no pasemos mucho por ahí, pero ¿qué hay en nuestra vida de esto? En el mundo tendréis aflicción. ¿Estamos destinados los cristianos a sufrir? Sí. Lo siento, no es un buen folleto para vender el cristianismo. Sí. Si somos discípulos de Jesús, sí. ¿Por qué? Porque vamos contracorriente. No es lo mismo aflicción que afán. Los afanes de este mundo. El Señor Jesús nos advierte que no os afanéis. No dice que, bueno, vivid despreocupados. No significa eso. Pues tenemos que ocuparnos de nuestra familia, de nuestra salud, bueno. Pero el Señor dice que primero buscad el reino de Dios y lo demás os será por añadir. No os afanéis, o sea, no os angustiéis por todas estas cosas. Si tenemos que preocuparnos por algo, es por el Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿En este mundo tendremos aflicción? El Señor Jesús nos dice que sí. Pero es que es lógico, porque el reino de Dios es opuesto al reino de este mundo. Alguien que quiere vivir su vida como cristiano, como discípulo de Jesús, va a ir contracorriente siempre. Siempre va a ir contracorriente. No va a dar por buenas cosas que no vea buenas. Va a buscar la honestidad. Va a buscar el bien, aunque suponga que a uno no le llegue el sacrificio, el servicio, el amor, la compasión, el perdón, todo esto que nos enseñó el Señor Jesús, que nos enseña todos los días.
Y esto es contracorriente. Solamente por ese hecho, en este mundo tendremos aflicción. La pregunta, puede que sea un poco tramposa, luego me lo podéis decir. La pregunta es, si yo no tengo aflicción de este tipo, estas tribulaciones, ¿qué ocurre? Lo he dicho alguna vez, lo que dijo un obispo anglicano. Donde Jesús de Nazaret iba, había una revolución. Donde yo voy, me invitan a tomar el té. Pues, no sé. Ya estamos acabando. Vamos a quitar las preguntas incómodas. Vamos a pasar ya a otra cosa. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, a los filipenses. Les tiene cariño. A todos les tiene cariño. Y a todos les da lo que necesitan. Pero en Filipos compartieron situaciones muy especiales. Si yo tengo un accidente de avión y sobrevivimos 20 personas de 100, con esas 20 personas se me va a crear un vínculo, seguro. De las 3 semanas que pasamos en el hospital, seguro, seguro. Ellos pasaron por situaciones juntos. De modo que se creó un vínculo especial con ellos. Voy a leer unos pocos versículos para terminar ya, los últimos del capítulo 1. Pero me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Pablo lo está escribiendo para nosotros. A mí cuando me dicen, ¿tú eres bautista o de asamblea de hermanos? Y digo, yo soy agustiniano. No agustino, que eso sería una orden monástica. Yo soy agustiniano, Agustino de Aragón. Bueno, imaginaos que Pablo le escribe a la iglesia que se reúne, a la iglesia de sus amados hermanos, no hay que imaginar mucho, porque es que lo hace, que se reúne en la calle Agustina de Aragón, en Valencia. ¿Vale? Vamos a imaginar esto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué regalo es este? Se nos ha concedido creer en Él y sufrir por Él. ¿Alguien quiere este regalo? A la hora de presentar el Evangelio, nosotros podemos decir a la gente, a las personas que lo están escuchando, ¿les decimos esto? Les decimos que si eres discípulo de Jesús, ten en cuenta que vas a ir contracorriente y vas a tener tribulación si sigues a Jesús de cerca. Yo normalmente eso no lo digo, bueno, al menos no la primera vez. ¿Vale? Pero esto es lo que nos dice a nosotros, unánimes, fieles, como comunidad. Una vez más, no existen los lobos solitarios. El lobo solitario se pierde en el monte y no dura mucho. Unánimes en el Señor, fieles en la predicación del Evangelio, valientes, sabiendo que el conflicto que vieron en él y que del que ahora escuchan, es decir, sus prisiones, todo lo que padece, todas las tribulaciones que padece, porque para él vivir es Cristo, y que ellos han visto y de la cual oyen, también están preparadas para ellos. Y también están preparadas para nosotros. El asunto es que podamos decir, como Pablo, me gozo en esto. No es cuestión de masoquismo, no nos gusta sufrir, no nos gusta en absoluto la tristeza, la preocupación, el agobio, pero si vienen por el hecho del Evangelio, me gozo en ellos. Es lo que nos dice Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si esto lo reflexionamos, si esto lo pensamos y lo hacemos poco a poco, con la ayuda del Señor, el centro de nuestras vidas, todo va a cambiar. Eso que decimos que sigue a Cristo y tu vida cambiará es condicional.
¿Tu vida cambiará? Claro que va a cambiar. Lo primero es que filiación, eres su hijo, de puro regalo. Salvación, puro regalo, por amor, por misericordia, por compasión. Pero todo eso que decimos de tu vida se llenará, tu vida cobrará sentido, es condicional a que vivamos por Cristo. El amor, esta conversación la tuve hace mucho tiempo, el amor de Dios es incondicional, no depende de nada. Pero hay otras cosas donde Dios dice, para que yo te pueda dar esto, tienes que vaciar. Si no vacías, no te lo voy a dar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Conclusión. Voy a concluir con un texto y un pequeño clip de vídeo que creo que puede ser interesante. Dallas Willard, un teólogo estadounidense, decía: hemos desligado la vida cristiana de la persona que nos ha llamado a que le sigamos. En su lugar hemos aceptado los beneficios del perdón con un estado de paz interior y hemos igualado la vida cristiana a ser una persona decente. La vida cristiana no es ser una persona decente, lo incluye, pero eso no es ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es, para mí, vivir es Cristo. Y entonces el morirme es ganancia. Esa es la diferencia. Bueno, vamos, y cuando termine el vídeo, 2 minutos os explico por qué lo ponemos. Vamos a poner el tráiler de una película. Dani. No, que lo pares en el minuto 1:10, si te acuerdas. No, desde el principio. Ahí está. ¿Quién ha visto La vida secreta de Walter Mitty? Vale. Recomendación intensa, vedla. Me he dado cuenta de que Dani también es fan, esta película nos encanta. Cuando acabéis la película, os puede no gustar, estáis en vuestro derecho, no os entenderé. Pero cuando acaba la película acabas con un calorcito en el corazón que no recuerdo una película que me lo consiga dar. Es impresionante. Bueno, no es cristiana, ¿eh? Muy básico, este hombre que habéis visto es el que revela los carretes fotográficos de la revista Life. Esta película fue en 2004, 2005 creo que fue. No, de 2014. Y entonces la revista Life va a sacar su último número en papel, en físico. Y él trabaja ahí en el sótano junto con un compañero y están ahí pues, revelando fotogramas, carretes fotográficos. Le envía un fotógrafo, no me lo quites, porfa, que me encanta este hombre. Y vamos a continuar con el vídeo. ¿Se te ha ido? Pues búscalo. Bueno, hay un fotógrafo que es freelance, es decir, que va por todo el mundo, es un aventurero, y resulta que le envía el fotograma número 25, es la última portada de la revista Life. Y él, cuando coge el rollo, le falta el número 25. Haberla visto antes, lo siento, ya ha pasado tiempo. El spoiler está totalmente justificado. Le falta el número 25. Es un hombre que es muy neutro. Trabaja en su sótano, no hace nada más, es muy tranquilo. Su imaginación es totalmente alocada. Él se imagina rescatando a la chica que le gusta, contestándole como un bravucón al jefe que el nuevo jefe que le está fastidiando la vida, pero él en realidad es una persona muy calladita. Cuando falta este fotograma número 25, de pronto entonces se mueve. Y es lo que quería que vierais a partir de ahora. Esta es la conclusión. Deja de soñar y empieza a vivir. Esa es la vida. Este es el mensaje que da la película y lo hace muy bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo el reto personal, y vosotros en las 2 respuestas a estas 2 preguntas incómodas lo sabréis, de dejar de soñar en ser discípulo de Jesús y empezar a vivir como discípulo de Jesús. Eso es un reto. Y no es como los campamentos, que a mitad de campamento de verano uno se cree que ya voy a cambiar mi vida así. Va a ser un proceso, siempre es un proceso, pero el Señor nos llama a ello y el Señor nos va a ayudar en esto. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias y hoy estamos aquí para alabarte precisamente por esto, porque tú nos has dado la vida eterna y a un precio que jamás podremos entender. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz, tú nos has dado vida eterna
Y, Señor, queremos ser discípulos tuyos. Como personas y como iglesia queremos seguirte y servirte. Manchar nuestras ropas con el Evangelio. Llevar en nuestra vida las marcas de seguirte. Que vivamos para ti, Señor. Que en la esperanza que tenemos, que jamás flaquee, que sepamos, Señor, que iremos a tu presencia. Y mientras tanto, aquí tenemos el privilegio de vivir para ti y para la extensión de la buena noticia y del Evangelio. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.